Hola, ¿cómo están? Bueno, hice este video para poder enseñarles a trabajar con hojas de cálculo para hacer la determinación de la concentración de permanganato. Siendo que teníamos que hacer la determinación con los datos de todos a la vez, lo mejor que podemos hacer es trabajar con hojas de cálculo. Cuando se tiene un número muy grande de datos, a veces por ahí la calculadora empieza ya que a ser muy molesta para trabajar con ella, seguramente alguna cifra vamos a arrastrar error. Entonces, si tenemos los datos lo suficientemente bien organizados, nos podemos valer de ellos para hacer las determinaciones. ¿Sí? Esto es una hoja de cálculo, un libro de Excel. ¿Sí? Un libro de Excel está formado por varias hojitas. ¿Sí? Nosotros acá tenemos los datos que ustedes me determinaron. Yo acá también pegué, para tener como ayuda a memoria, la fórmula con la que vamos a hacer el cálculo de la concentración de permanganato, para que vean cómo lo podemos hacer para calcular. Entonces vamos a abrir una nueva columna en la cual vamos a poner la concentración de permanganato, ¿sí? Y la vamos a determinar en molar, que es como nos interesaría calcularla y como pide que la calculemos en el problema. Entonces acá lo que nos vamos a valer es de una propiedad que tienen las hojas de cálculo para facilitarnos a la hora de hacer cálculos, que son el uso de funciones. ¿Sí? Siempre que yo esté en una celda vacía, en una hoja de cálculo, puedo escribir el igual, ¿sí? Y empezar a escribir la fórmula con la que se calcula la concentración de permanganato. Fíjense que puedo empezar poniendo, abro paréntesis, 2 quintos, 2 quintos, cierro paréntesis, por, por. Para poner el por en hojas de cálculo normalmente se pone el signo asterisco. Abro paréntesis y voy a hacer un cociente acá. Fíjense que ahora tendría que completar con la masa de oxalato de sodio. Pero no voy a escribir el dato numérico que tengo acá, sino que voy a decir, buscate la masa de oxalato de sodio en esta celda. Y voy a dividir. Voy a abrir otro set de paréntesis para que me quede bien prolijo el cálculo. Y voy a decir, bueno, acá tendría que poner como dividido el volumen de permanganato, pero tampoco voy a escribir el volumen de permanganato, sino le voy a decir, anda y búscalo en esta celda. Y voy a multiplicar por el peso molecular del oxalato de sodio, que es 134 gramos por mol. Acá sí tengo que escribir el valor porque no tengo otro lugar en donde referenciarlo. ¿Sí? Dividido por 134. Ahora pongo de vuelta por, y fíjense que si analizan las unidades acá, esta masa está en gramos, el volumen en mililitros y el peso molecular en gramos por mol. Quiere decir que los gramos se van a cancelar y me va a quedar en moles por mililitro. Entonces, para que me quede en molar, necesito multiplicar por 1000. ¿Sí? Entonces, si hago esta cuenta, cuando termino de escribir la fórmula, toco Enter y ya me da el valor de la concentración que calculó para ese par de datos. Fue y los buscó en cada caso de forma individual. Entonces ahora voy y lo que tengo de ventaja acá es que yo escribí esto como una fórmula. ¿Sí? Fíjense que va y busca el dato de B2 y de C2. Si yo selecciono esta celda y desplazo hacia abajo, ¿sí? Con el botón derecho desplazo hacia abajo, lo que hace es calcular una nueva concentración de permanganato, pero fíjense que acá lo que hace es va y busca la masa en la celda inferior y el volumen también en la celda inferior. Quiere decir que está calculando un nuevo valor que se corresponde a esos datos que tenemos acá. Entonces puedo aprovecharme de esto e ir hacia abajo y calcular en simultáneo todas las concentraciones de permanganato. ¿Sí? Entonces no tengo que calcular cada uno individualmente, que me tomaría un montón de tiempo, sino que me puedo valer de esto para hacerlo de forma más sistemática. Después lo que puedo agarrar es agarrar y poner acá, calcular el promedio, la desviación estándar y el número de ensayos. Vamos a poner número de ensayos. Para esto lo que puedo hacer es agarrar y calcular el promedio. Excel y la mayoría de los programas de hojas de cálculo tienen precargadas una serie de funciones. ¿Sí? Fíjense que es tan sencillo como escribir igual y voy a buscar una función. Por ejemplo, el promedio se calcula escribiendo promedio, abriendo paréntesis, y lo que me pide es un argumento sobre el cual calcular esa función. Entonces acá me va a decir, bueno, el promedio, pero el promedio ¿con qué números? Entonces yo quiero calcular la concentración promedio. Entonces agarro y selecciono todas las concentraciones con las que trabajamos acá. ¿Sí? Y vengo acá y cierro esto
y ahí me calculó la concentración promedio. También le puedo decir, calculame la desviación estándar. Para eso hago desvesta, ¿sí? Que es como se llama a la función desviación estándar, y también le digo, calculalo con los datos que tenés acá. ¿Sí? Entonces ya calculó el promedio y la desviación estándar. Fíjense que lo podemos, con estos botones que tenemos acá arriba, podemos ajustar el número de cifras. La concentración está más o menos 0,098, 312, y la desviación estándar está en el orden de 0,0001. ¿Sí? También le puedo decir, bueno, ¿cuántos ensayos se hicieron? Eso es tan sencillo como contarlos, o le puedo decir contar, ¿sí? Y le dice, bueno, ¿qué querés que cuente? Y contame todas las concentraciones que tenemos en esta tabla. Entonces fíjense que son las 27. Obviamente que coincide porque acá tenemos la columna 28, pero la columna 1 está dedicada a los títulos de cada una de las columnas. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos el promedio, la desviación estándar y el número de ensayos. Un ensayo que nosotros replicábamos era el análisis de datos sospechosos, para ver si podíamos alguno de los datos que tenemos acá descartarlos por alguna anomalía que se pudiera haber presentado. Para eso, siempre se acuerdan que lo que hacíamos era ordenar los datos de menor a mayor y hacer la prueba con o el más chiquito o el más grande, el que estuviera más alejado del promedio. Acá también tendría que ordenar todos estos datos de menor a mayor, identificar cuál es el más pequeño para ver si ese es el sospechoso, e identificar cuál es el más grande. Entonces también me puedo valer de esto para hacer una modificación, porque puedo calcular el valor máximo y el valor mínimo. Para buscar el valor máximo escribo igual y llamo a la función max. Entonces max lo que hace es, de esta serie de valores, me devuelve el valor más grande que tiene disponible. Y mi igual mínimo hace lo mismo pero con el mínimo, me devuelve el valor más chiquitito que tengo. ¿Sí? Bueno, y ahora para identificar cuál es el dato sospechoso, puedo agarrar y ver cuál es la distancia de estos dos valores respecto del máximo. Entonces para eso hago el valor promedio, perdón, vamos a hacerlo así, valor máximo menos valor promedio para que me quede positivo, ¿sí? Y valor promedio menos valor mínimo para que me quede la distancia en forma positiva. Vamos a sacarle decimales, total no necesitamos tanto. ¿Sí? No sé por qué le agregó todos esos decimales ahí. Fíjense que el que está más alejado del promedio es el dato mínimo, ¿sí? Porque esta distancia dio más grande. Quiere decir que este es el dato sospechoso, así que con él vamos a calcular el Q experimental. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para calcular el Q experimental? Lo que hacíamos era la diferencia entre el valor sospechoso menos el valor más próximo a él dividido el valor del rango. Entonces vamos acá a escribir. Y se acuerdan que lo de arriba era en valor absoluto. Entonces voy a escribir abs, que es una función que me devuelve siempre el valor absoluto de una serie de datos. Y le voy a decir, bueno, el valor mínimo, que ya sabemos que es este, que es el dato sospechoso, menos, y acá voy a llamar a otra función, ¿sí? Porque fíjense que para buscar el dato más próximo a él tendría que buscar el segundo mínimo más chiquito, o sea, no el mínimo, sino el siguiente a él. Entonces acá puedo llamar una función también que tiene precargada Excel. Excel tiene infinitas funciones y si no han usado alguna vez Excel, les recomiendo que lo piensen, lo aprendan a utilizarlo porque es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Y es esta que se llama késimo menor. Késimo menor es una función que tiene dos argumentos, ¿sí? Me va a decir, es capaz de buscarme el dato más chiquito, pero me dice, bueno, me los ordena de menor a mayor y me dice, bueno, ¿cuál querés ordenados de menor a mayor? ¿El primero, el segundo, el tercero? ¿Sí? Entonces agarro y le digo, buscame de todos estos datos, me pide la matriz de datos, y buscame el segundo valor más chiquitito. ¿Sí? Entonces ese es el késimo menor, el segundo dato más pequeño que tengas en esta set de datos. Y a esto dividilo por el rango. El rango sabemos que es el máximo menos el mínimo. ¿Sí?
Entonces hacemos acá y ya acá tenemos el valor del Q experimental para esta serie de datos. Recuerden que los valores de Q lo teníamos normalmente tabulados en 3 decimales, entonces lo vamos a dejar expresado en 3 decimales. Y ahora acá lo que tenemos que hacer es buscar el Q de las tablas, el Q teórico, como para hacer la comparación. Para ello tenemos que ir a la serie de datos de tablas, yo acá las tengo precargadas, y fíjense que para 27 datos es 0,308. 0.308. ¿Se acuerdan que si Q teórico era más chiquito que el Q experimental, entonces se rechazaba el dato? Si Q experimental es más chico que Q teórico, se conserva el dato. Como en este caso se cumple que el Q experimental es más pequeño que el Q teórico, se conserva el dato. No tengo que recalcular la media. ¿Sí? Y ahí ya lo dejo escrito. Entonces ahora lo que puedo hacer es calcular los límites del intervalo de confianza. El promedio va a ser el mismo, ¿sí? La media del centro del intervalo de confianza va a ser 0.098. Entonces escribo igual y le digo anda a buscármelo acá. Pero ¿se acuerdan cómo hacíamos para calcular los límites del intervalo de confianza? Lo que hacíamos era t por s sobre raíz de n. La desviación ya la tenemos, es esta que tenemos acá, ¿sí? Este valor que tenemos acá. Tenemos que ir a una tabla de t de student para calcular el valor de t, ¿sí? Entonces vamos a ir a una tabla t para 26 grados de libertad, porque recuerden que tenemos uno menos, y 95% de confianza. O sea que nos vamos a traer este dato de acá, 2.0055. Lo voy a copiar, me lo voy a llevar acá y voy a decirle igual, control B, me traje el valor del dato, ¿sí? Multiplico por S, lo voy a buscar en la desviación estándar de los datos, y tengo que dividir por raíz de el número de observaciones, raíz de n. Entonces me quedo con ese dato que tengo ahí. Y esta sería, así como está calculada, los límites del intervalo de confianza. Fíjense que era con infinitas cifras, entonces para poder expresar correctamente con el número de decimales, lo que hago es ajusto esto para que me quede con una sola cifra, ¿sí? Y después hago que este número coincida con el número de decimales. Quiere decir que la concentración que determinamos es 0,0983 más menos 0,00007 molar, ¿sí? La tenemos con muchísima precisión porque surge del dato del análisis de muchas titulaciones en simultáneo. Bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido y muchas gracias por ver el video. Con esta concentración, ¿sí?, van a ustedes poder calcularlo de agua oxigenada en los formularios que les voy a compartir a continuación para que entreguen el informe. Un abrazo.